Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, estamos en un momento en que se está discutiendo el tema con los bonistas. El martes pasado habíamos señalado de que era muy poco probable que el día viernes se cerrara esa negociación Sí, y que señor. lo más es que se extendiera, ¿no es cierto? Ujú. Lo que está claro, y por supuesto seguimos en esa situación de incertidumbre, pero digo, lo que está claro es que ya se comienza a hablar en algunos países de qué sucede después que pase la pandemia. Es decir, cómo se va a organizar la economía, las economías nacionales, la economía mundial, etcétera. Me gustaría reflexionar sobre eso. Cada vez que ha habido una crisis muy fuerte, muy profunda, motivado ya sea por errores humanos o por hechos ajenos a los hombres, ha habido después cambios significativos. Digo, uno podría recordar, después de la crisis del 30, aquella crisis tan severa que se inició con la caída en Wall Street y que se difundió a todo el mundo, en realidad apareció el programa, el New Deal, esa nueva estrategia, y aparecieron las recetas que aconsejaban la intervención del Estado, como fue el caso básicamente de la contribución de Lord Keynes. Ahora, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se organizaron organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y se puso en práctica un programa para reconstruir los territorios devastados por la guerra, y apareció entonces otro cambio y vimos nacer al estado del bienestar, que caracterizó a todas las economías europeas sobre todo, ¿no? Bueno, ahora tenemos una crisis que todo el mundo coincide que es equivalente o quizás mayor a lo que ocurrió en la crisis del 30. Y la pregunta es, bueno, ¿qué cosas irán a suceder? ¿Cómo se modificará el mundo después de esto? Y ya hay un debate sobre eso, porque en algunos países se percibe algún indicio de recuperación. Digamos, la crisis del COVID ha generado el confinamiento, se le empieza a llamar el gran confinamiento en alguna literatura, y eso, bueno, impactó en la economía. De una manera muy severa, a tal punto que en abril, cuando el Fondo Monetario hizo sus proyecciones, tenía una proyección de caída del Producto Bruto, que nosotros le hemos mostrado en el programa, de algo más de 5 puntos. Ujú. Hoy ya en el Fondo Monetario se piensa que va a ser mucho más que esos 5 puntos que habían estimado, y de hecho en junio, cuando el fondo actualice sus proyecciones, vamos a ver una caída mayor. Bueno, pero lo concreto es que ¿cómo va a quedar la economía después de esto? Y eso obviamente está teñido además de cuestiones de geopolítica. Todo el mundo tiene la impresión de que China se recupera primero, de hecho ya hay algunos indicadores de la economía china, y además eso tiene su correlato, digo, en la cuestión geopolítica, en esta lucha entre Estados Unidos y China por prevalecer en la economía global. Y da la impresión que China tiene posibilidades de aumentar su presencia y su influencia en la economía global. Hace solo algunos días, un economista que recibió en su momento el premio en honor a Alfred Nobel, escribió, no tiene una columna que habitualmente publica, me estoy refiriendo a Krugman, Por escribió favor. una nota la cual prácticamente dice que la responsabilidad de los problemas de Estados Unidos los pone en cabeza del gobierno derechista de Donald Trump, y cree que eso va a traer como consecuencia una pérdida más rápida de la que él ya venía sugiriendo en el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Pero bueno, nosotros estamos lejos de esa realidad, lo cual no quiere decir que no nos vaya a influenciar. Porque yo diría, una de las primeras cosas que van a aparecer en este nuevo orden económico va a ser un rol mucho más importante de los estados nacionales. El proceso de globalización había desdibujado de alguna manera las fronteras nacionales y de alguna manera había, digamos, deteriorado el poder de los estados nacionales. Da la impresión de que en la necesidad de intervenir como consecuencia de la crisis vuelven a tomar
fuerza los estados nacionales. Crisis que tiene, yo diría, ingredientes objetivos e ingredientes subjetivos. Otro economista que recibió el Nobel en 2013, que se llama Schiller, que en realidad trabajó mucho sobre el tema psicológico, dice que en realidad hay dos crisis. Una real que tiene que ver con el impacto que tiene el confinamiento por la caída de consumo, por el cierre de las fábricas, etcétera, y otra que tiene que ver con el miedo. Y eso me lleva a algo que hemos mencionado nosotros, y ahora, digamos, vamos a cómo va a ser la economía después, que es que no sabemos cómo va a ser el comportamiento de los consumidores. De hecho, sabemos que va a haber sectores que se van a poder recuperar más rápido que otros. Uno naturalmente piensa que a lo mejor el turismo, la hotelería, los teatros, los cines, es bastante poco probable que tengan una recuperación rápida. No sabemos cuánto va a durar todavía la pandemia y las restricciones, pero lo que sí sabemos es que esos sectores van a ser seguramente los que más van a tardar en recuperarse. Por estos días los economistas discuten si va a ser una recuperación en V corta, por decir que después de la caída viene una recuperación rápida, o si va a ser, o vamos a estar en presencia de una L, es decir, que de la caída vamos a permanecer después con un nivel de actividad bajo durante mucho tiempo. Pero digamos, más allá de esos dibujos que tratan de representar, digamos, el gráfico de cómo evoluciona el producto de una economía, lo que sí tenemos claro de que hay economías que se van a recuperar antes que otras. Yo me atrevería a decir que China se va a recuperar antes y que de las economías europeas, Alemania se va a recuperar, mientras que Italia y Francia les va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Y lo mismo que España. España en el caso particular, porque habrá que ver qué decisiones pueden tomar para recuperar, digamos, la corriente de turismo, que es una contribución muy importante al producto en España. Pero vamos ahora a decir algo sobre Argentina. Decías recién de que estamos en esta negociación por el tema de la deuda. Tenemos, además de las incertidumbres que tienen todas las economías del mundo, porque no se sabe cuánto dura la pandemia, nosotros tenemos la otra incertidumbre, que no se sabe cuándo se cierra la negociación y cómo se cierre. Voy a volver a reiterar, a riesgo de ser un poco demasiado insistente, que mi impresión es que Argentina va a arreglar con los bonistas que tienen estos títulos que han sido emitidos bajo legislación extranjera. Para lo cual, obviamente, el gobierno habrá cedido en lo que fue su propuesta inicial. Pero, de todos modos, no sabemos qué tan rápido va a ocurrir eso. Lo deseable sería, Ricardo, que se resuelva muy rápidamente. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los síntomas que tenemos ya en la economía como consecuencia del confinamiento y como consecuencia de que veníamos arrastrando una situación de mucha fragilidad, con recesión, con inflación alta, con dificultades fiscales, etcétera, son alarmantes. Y entonces eso empieza, y ya lo empezamos a percibir, aunque creo que no hemos visto lo peor, empezamos a percibir ciertos indicadores sociales que sin lugar a dudas deben traer muchísima preocupación. Mencionaste vos el caso de esta manifestación de los médicos ayer en Córdoba, que sinceramente fue realmente muy impresionante, y digo, con prescindencia del hecho en sí, digo, es un indicador de que hay como una cierta disminución de la tolerancia social. Sí. Tengo la impresión de que el confinamiento, bueno, va generando impaciencia, va generando protesta, porque hay muchos sectores o que se sienten discriminados o maltratados, como sería el caso de los profesionales de la salud que están directamente en el frente de batalla contra el virus, claro, como los que sienten que no tienen forma de resolver su problema de ingresos, que por más que haya medidas del Estado, nunca serán suficientes si la economía termina de derrumbarse. Y entonces creo que eso es como un cronómetro inverso que va rápidamente acercándose a cero, que es el punto en el cual el gobierno no debería llegar sin tener arreglado el frente externo y sin tener más o menos claro cuáles son las medidas con que va a acompañar la recuperación. Los sectores que van a salir quizás mejor parados, pienso que obviamente van a ser los que estén ligados al comercio exterior,
los que estén ligados a la cadena alimentaria, porque es lo que no se puede prescindir. Así es. Pero seguramente vamos a encontrar sectores donde la caída de empresas, y en particular de las empresas más vulnerables, las que venían con dificultades, las más chicas, las que están en sectores que el consumo caiga por cambios en la conducta del consumidor, digo, todos esos sectores van a padecer y seguramente algunos no van a lograr cruzar este puente tan complicado que va desde que estalló la crisis de salud al derrumbe de la economía y esperemos que a la salida. Diría, todo el mundo ya acuerda que incluso las previsiones que 2021 era el año de la recuperación va a ser más moderado de lo que al principio se creía. ¿Por qué? Porque la pandemia se prolonga mucho tiempo, y en segundo lugar, porque los efectos sobre la economía son mucho más graves y agudos que los que se habían supuesto. De hecho, hace unos días, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional acaba de decir que van a revisar las proyecciones que había hecho el Fondo Monetario porque los datos que llegan, dijo, son noticias más malas de las que creíamos. Eso para Argentina, que ya estamos en una situación complicada, sin lugar a dudas, es una pésima noticia. Y esperemos que el gobierno tenga la habilidad de cerrar el frente externo y de diseñar estrategias que nos permitan salir, no sin costos, pero al menos con el menor costo posible. Alfredo, estaba recordando, mientras vos analizabas el tema de la situación mundial, que Angela Merkel, que no sabe si va a renovar su mandato en el año 2021 porque piensa retirarse, ya ha hablado con Macron para generar un fondo de 500.000 millones de euros para los países que eventualmente puedan tener dificultades, mejor dicho, que ya tienen dificultades de todo punto de vista, incluyendo Italia, que fueron los generadores de alguna manera de la famosa Unión Europea, con la reticencia de algunos países como Austria, como los países escandinavos, que no quisieran llegar a ese tipo de subsidio sin devolución. Pero claro, estamos hablando de Europa, estamos hablando de un banco totalmente diferente a la situación que tiene la República Argentina, ¿no? Sí, y que tienen por delante el desafío de preservar ese espacio económico que se llama Unión Europea y que empieza a ser cada vez más cuestionado por reacciones nacionalistas que muchas veces tienen más que ver con el miedo que con la razón, ¿no? Así es. Pero sin lugar a dudas tienen otras posibilidades de las cuales lamentablemente nosotros carecemos.